Le damos también la bienvenida a las visitas que tenemos hoy aquí con nosotros y a todos ustedes que están presentes. Hoy en día traemos un tema titulado La Palabra de Dios. Cuando hablo de la Palabra de Dios, habla específicamente de la Palabra de Dios como palabra viva y eficaz que encontramos en las Escrituras. Y Dios nos invita a nosotros como sus hijos y también no solamente a nosotros sus hijos, sino a todo ser humano a que escudriñemos su palabra. Él quiere que ahí pues a través de su palabra lleguemos a tener reconciliación con Él y que a través de su Hijo vengamos a conocer a su Hijo a través de su palabra y así estar pues a buena cuenta con el Señor. La palabra de Dios no siempre ha sido disponible o nunca ha estado, no casi siempre ha estado de fácil acceso para nosotros leerla. Durante mucho tiempo en la historia la palabra de Dios era algo que estaba prohibido, era también de uso exclusivo de ciertos grupos en particulares y hoy en día nosotros tenemos la gran suerte, no diría suerte, sino la gran bendición de tener la palabra de Dios de un acceso fácil. Es un privilegio que en este tiempo tenemos en la historia de la humanidad, que la palabra de Dios es uno de los bestsellers que hay en el mundo en venta de libros, es uno de los libros, el libro más vendido según sabemos en el mundo. Sin embargo, cuando viene a la venta, pues es el número uno. Pero cuando viene a la lectura de la palabra de Dios, pues ya es, hoy en día encontramos que es menos y menos y menos leído. Gentes en el mundo muchas veces la tienen de adorno en sus casas, como si la palabra de Dios fuera un amuleto o algo de protección para ellos. Muchas veces encontramos personas que en su casa tienen unas Biblias hermosas, caras, abiertas en un salmo, y usted a veces pasa a la mesa y le pasa la mano encima y llena de polvo. Entonces, ese no es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros nos familiaricemos con ella para saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, para saber cuál es el plan de Dios para esta humanidad. En Isaías 55, del 1 al 2, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en altura? Oídme atento y comed el bien y deleitaráse vuestra alma con dulzura. Esa invitación que el Señor nos hace aquí de que vengamos a las aguas, vengamos a su palabra, compremos este vino que son las doctrinas, esa leche espiritual que Él nos ofrece. Allí dice, sin dinero, es libre para todo el mundo, para que podamos disfrutar de esta bendición, de esta grosura para nuestras almas. Él nos hace esta invitación y nos dice que lo hagamos cuando se puede hacer, porque como les expliqué, hay un tiempo que la misma palabra de Dios en determinado momento de la historia puede ser que no sea de acceso fácil. Y como vemos las cosas hoy en día y se está evolucionando el mundo, vemos que la palabra de Dios, el adversario está luchando inclusive para cambiarla. El adversario está luchando para que sea una cosa quitada del mercado, porque a él no le interesa que nosotros pues tengamos acceso a la palabra de Dios y que seamos salvos. Más bien, a veces utiliza él también la tecnología como la podemos utilizar nosotros para bien, la usa para su propio trabajo, que es que nosotros nos distraigamos en cosas que no son la palabra de Dios y su lectura. Por eso dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto está cercano. Ahora está fácil, ahora es un tiempo fácil de poder tener acceso a la palabra de Dios. Nosotros, si compramos una Biblia, vamos a leerla en nuestro hogar, nadie nos lo está prohibiendo, pero va a llegar el día en que la palabra de Dios va a ser de acceso difícil o prohibitivo. Y eso a través de la historia ha ocurrido y va a volver a ocurrir. Nosotros vemos muchos movimientos en el mundo que están luchando inclusive por eliminar la cristiandad. Y significa que si quieren eliminar la cristiandad, lo primero que van a eliminar es la palabra de Dios. Y esto no solamente es con los cristianos, también con los mismos judíos, también lo quieren eliminar. Y dentro de eso quieren eliminar también la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, que tiene poder. Nosotros sabemos que la palabra de Dios transforma la vida de las personas, que la palabra de Dios, lo que dice allí es certero. A través de la historia hemos visto y a través de nuestro ciclo de vida actual, de esta generación, hemos podido ver que las profecías que están escritas ahí se están cumpliendo, están llegando al fiel cumplimiento de aquella redención que Dios tiene planificada para nosotros. Por eso dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios ha sido enviada para que nosotros la conozcamos y obtengamos salvación. Esa es en forma general para la humanidad, pero es para que el hombre de Dios sea perfecto, para que esté equipado para toda buena obra. Esto es importante. Y si nosotros como hijos de Dios descuidamos la lectura de la palabra de Dios, entonces no vamos a poder entender qué es esa perfección de la que habla el Señor. No es la perfección humana, no es la perfección robótica, no, es la perfección espiritual que nosotros llegamos a tener por medio de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, encontramos situaciones cuando hablamos de la palabra de Dios de personas que dicen: pero yo he leído la Biblia, no le encuentro nada particular, es un libro más de instrucción universal, de todas las cosas, o algunos inclusive prejuiciados, porque el adversario tiene hoy en día eso, que está prejuiciando a las personas con respecto a la palabra de Dios. Eso es un libro antiguo, anticuado. Ese tipo de prejuicios muchas veces llegan a las personas que llegan a conocer el libro que llamamos la Santa Biblia o la palabra de Dios, lo conocen, inclusive hay gente que lo ha estudiado, pero sin embargo no lo creen. No lo creen porque para poder realmente entender hay que creer. Cuando uno cree, entonces cuando empiezan a ocurrir cosas. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Es importante. Entonces, si es potencia de Dios, debe ser la lectura número uno nuestra y debe ser el hábito diario. No de vez en cuando, final de semanas o en un momento especial, no, es de siempre. Este libro está hecho para nosotros, los hijos de Dios, que sepamos el propósito, como decía. Sin embargo, cuando otra persona que la lee sin el propósito de honrar a Dios, la lee muchas veces, pues no cree en la palabra de Dios y piensa más bien, como le decía, que es un libro pues de sabiduría, nada más universal, igual que escriben libros sobre budismo, escriben libros sobre el islamismo, todo este tipo de cosas lo comparan igual, pero realmente no es igual. En 1 Corintios 1:19-21 dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos.
¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esto es lo que sucede. Muchas personas agarran la palabra de Dios, sé que la escudriña, sin embargo no creen en Dios, no tienen esa fe, porque hay que tener fe para que la palabra de Dios entonces actúe. Y por eso es que están confundidos, muchos están confundidos en esta época, especialmente una época de conocimiento. La juventud es el número uno que se está yendo por el conocimiento. Hay tanto conocimiento de las cosas y conocimiento errado, y los tienen confundidos. Y como le decía, el adversario está haciendo su trabajo. Le llama anticuado, le llama pasado de moda, ya eso no es actual, ya esto no se practica, ya esto no se hace, ahora pensamos de otra manera. Todo este tipo de cosas a la juventud le están instruyendo y la gente se va apartando de la palabra de Dios. Sin embargo, dice el Señor que Él está permitiendo esto porque Él ha hecho que la sabiduría del mundo enloquezca. Y la gente está creyendo cosas que están sin bases. Eso es lo que llamamos las ideologías que andan por ahí ahora mismo en el mundo, que están basados en ficciones, no son cosas reales, pero las creen como si fueran verdaderas. Y esto es lo que está pasando hoy en el mundo. La palabra de Dios nos advierte de esta condición de incredulidad del hombre a su palabra. En 1 Corintios 1, 22 a 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos hablando de los gentiles, ¿no? Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezaderos, y a los llamados así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces es importante saber que hay una distinción. En el mundo Dios nos habla que hay una distinción de cómo las personas se aproximan a la palabra de Dios. El que se ocupa de las cosas de Dios no solamente se ocupa de leerla, sino de hacerla. Sin embargo, el que lee la palabra de Dios solamente por un interés casual no se ocupa de las cosas de Dios, se ocupa de las cosas de la carne. Y por eso es que, aunque la leen, la escudriñan, pero van sin fe, sin reconocer a Dios como Dios, entonces siguen en las cosas de la carne y nunca van a poder alcanzar salvación. En Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales son de Dios, porque Dios es el Padre de todos los espíritus, y la palabra de Dios es espiritual. Hay que entender estas cosas porque no es para todo el mundo. Uno tiene que ser una persona guiada por el Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios apropiadamente. Y dice que nos dice el Señor Jesús en el libro de Juan que Él ha manifestado la palabra de Dios al mundo, aquellos hombres del mundo que Dios le dio. Entonces es importante saber que Dios hace un llamado, pero Dios sabe que todos no creen, y Él a esos que creen los llama y Él los toma. Entonces vienen a conocer a nuestro Señor Jesús, que a través de Él es el único medio en donde nosotros podemos tener salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y reconciliados con Dios el Padre, porque la reconciliación es de Dios, porque es Dios el que ha dado a su Hijo para que seamos reconciliados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue Dios el Padre, es la reconciliación con Dios. Y entonces dice aquí Juan 17, 6 y 17: he manifestado
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Entonces, ¿cómo reconocemos un hijo de Dios? Cuando guarda su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificar? Es apartarnos. Nosotros al guardar la palabra de Dios, nos apartamos en la verdad de Dios, que es su palabra. Es importante que como creyentes, como les decía hace un momento, hagamos el ejercicio diario de leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, para que ésta sea de provecho para nosotros, para aquellos también que nos escuchan, porque cuando uno estudia la palabra de Dios, uno empieza a adquirir la sabiduría de Dios, y cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, pues lógicamente uno también expresa ese conocimiento en sus acciones, en su hablar, en todas las cosas que uno hace diariamente. Por eso en 1 Timoteo 4, 13, 15 y 16 dice: entre tanto que voy, ocúpate en leer. Mira lo que el Señor nos dice a nosotros. No solamente en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Por qué hay que exhortar y enseñar? Porque cuando usted exhorta y enseña, aprende más que solamente leyendo. Uno cuando aprende y aplica aquello que uno lee y lo enseña a otro, uno aprende más que solamente aprender la cosa teórica. Medita estas cosas. Entonces meditar es pensar sobre lo que está ahí escrito, qué significa, qué contexto tiene esa palabra, porque muchas personas sacan la palabra de Dios fuera de contexto, o sea, no de acuerdo a la realidad que se vivía en ese momento cuando fue escrita. Y ahí es donde vienen las confusiones. Ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, uno como hijo de Dios, ese aprovechamiento tiene que ser manifiesto a todos, porque Dios está llamando a todos para que vengan a la reconciliación con Él. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué nos dice? De la enseñanza. Porque no todo el que lee la palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios. Tiene conocimiento intelectual, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde vienen los errores doctrinales. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeron. Es importante entonces conocer la enseñanza verdadera que existe en la palabra de Dios. El propósito de la Escritura es para instruir, como les había dicho hace un momento, al hombre de Dios para toda buena obra, para que sea perfecto, que obtenga salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso el Señor Jesús nos ha revelado esa palabra de Dios, porque es palabra de Dios el Padre, no es palabra de Jesús, es palabra de Dios que Dios le reveló a su Hijo. Según Timoteo, el capítulo no recuerdo, pero se lo voy a leer porque lo tengo anotado aquí, el versículo 14 y 17, creo que es el capítulo 2. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, eso la busca y le busco ahora mismo el capítulo 3, correcto. Toda escritura es inspirada divinamente, o sea, Dios es el que inspira toda la escritura. Dice: ¿para qué sirve? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque acuérdense una cosa, la justicia del hombre es muy diferente que la justicia de Dios. Entonces tenemos diferentes estándares de justicia. La justicia divina es diferente.
Parece aquí, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, el alimento espiritual que nosotros debemos cultivar diariamente es la lectura de la palabra de Dios. Así como nosotros consumimos alimentos, dice que lo que nosotros comemos, eso somos. Ese también es el alimento espiritual. El alimento espiritual, aquello que nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, eso también somos espiritualmente. Cuando usted frecuentemente ve algo y usted se relaciona con algo, usted se va a dar cuenta que al final usted va a reflejar ese algo. El que es un doctor en medicina y estudia medicina, usted va a ver que para él es fácil entender todo lo relacionado a medicina. Si pasa cualquier cosa, enseguida su mente está allí. Si usted inclusive desarrolla malos hábitos y se relaciona con esos malos hábitos, su mente empieza a pensar de acuerdo a esos malos hábitos y termina usted siendo como esos malos hábitos. Entonces esto es importante porque ese es el alimento que nosotros recibimos en nuestra mente y en nuestro espíritu. Por eso es que la palabra de Dios hay que leerla diariamente y practicarla. Dice en Romanos 10, 16 al 17, mas no todos obedecen el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aprendía la gente antes la palabra de Dios? La mayoría de las personas en el mundo no sabían ni leer ni escribir. Sorprendentemente, el oído, la memoria, era la forma como la gente aprendía. Los escribas, esta era la función, ellos eran los pocos que sabían escribir y leer. Ellos transmitían esta palabra en forma oral. Entonces la gente la escuchaba y memorizaba la palabra de Dios. Esta era la forma que, por eso es que dice esta escritura, porque eso está escrito en ese entonces. Acuérdense, hay que leer las cosas de acuerdo al contexto, porque a veces la gente lee esto y la saca de contexto a nuestro tiempo, asumiendo que todo el mundo sabía leer y escribir. No es así, hay que ver cómo era el asunto. Entonces dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios, cuando nosotros la adquirimos, nos está diciendo que también tenemos de llevarla con nosotros. ¿Y cómo la llevamos con nosotros? A través de la memorización. Es bueno memorizar la palabra de Dios, así como hacían los antiguos, porque esta es la forma de adquirir fe. La interpretación de las escrituras también es algo particular, es una ciencia, porque no todo el mundo puede agarrar la escritura y decir, ok, ya entendí y esto es lo que entendí, porque a veces puede estar errado. Puede ser que es cierta en alguna cosa, pero también puede estar errado en otra, si la lee a la ligera. En Isaías 28, del 9 al 10, nos dice, ¿a quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? A los destetados y a los arrancados de los pechos, o sea, alguien que ya entiende, que ya tiene capacidad de poder, de comprensión, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esos son principios básicos de cómo uno aprende la palabra de Dios, principios básicos. Cuando uno empieza en la fe, que es destetado, que es que ya no mama la leche espiritual el inicio, porque ya uno puede comer comida sólida. Entonces, ¿cómo uno va solidificándose? Aprendiendo mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, leer, volver a leer, memorizar, analizar, meditar. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer siempre para aprender apropiadamente la palabra de Dios.
Pero nos hace falta algo muy esencial, porque no solamente hay que hacer ese ejercicio, sino hay que tener la guía del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando usted lee la palabra, nada más por una razón intelectual, no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es necesario ahora, pues, que nosotros tengamos otra herramienta para que nosotros podamos entender la palabra de Dios apropiadamente. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo iba a ser enviado del Padre para que tuviéramos esta herramienta. Dice, va a ser el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es importante porque nos equipa de algo esencial. El creador de esa palabra, a través de su Espíritu, nos guía a toda verdad. Diferente a solamente aprender la palabra de Dios de una manera intelectual, que nosotros, porque el primer ejercicio lógicamente eso era lo que estábamos haciendo, como lo explicábamos hace un momento, pero la interpretación de la palabra de Dios, la verdadera interpretación, somos guiados a ella por el Espíritu de Dios. En Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces es importante que nosotros cultivemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, mora en nosotros y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios en todas las cosas. Como esto ocurre así, dice en 1 Corintios 2:14-16, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual, o sea, aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios, entiende. Dice, pero el espiritual busca todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y eso, si tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a ser instruidos ¿por quién? Por Dios, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién instruyó a Cristo? Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, somos, como les decía, seres que somos alimentados tanto físicamente por alimento común, y resultamos ser aquello que comemos, pero también espiritualmente somos alimentados por la palabra de Dios, porque somos personas. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos espirituales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado con nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, porque comprados somos por precio y ya no somos nuestros. Dice en 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 12 del 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación. Un día sí y un día no. Yo creo que a veces tendemos a estudiar más el celular que la palabra de Dios, porque esa es la tecnología nueva.
Entonces tenemos que tener el entendimiento, renovar, dice aquí, nuestro entendimiento para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y así crecer entonces en el Señor. Muchas veces, como les decía, tenemos estas distracciones, pero hay que tener esta disciplina de apartarse de esas distracciones y hacer un tiempo prudente para leer la palabra de Dios. Si queremos mantenernos firmes en la fe, eso es lo que tenemos que hacer diariamente, estudiar la palabra del Señor. Pasa a vos, hermanos.